La guía que vamos a discutir el día de hoy es la guía CAIGO 2023, está enfocada en el manejo de artritis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Mi nombre es Natalia Claudia, soy residente de medicina interna y mis asesores de antemano agradezco por el acompañamiento del doctor Jaime y el doctor Carlos Horacio Muñoz, el doctor Fabián Jaime, epidemiólogo y internista de la institución, y el doctor Carlos Horacio, reumatólogo y docente también de la institución. Entonces, esta va a ser la agenda del día de hoy, pues básicamente vamos a hablar de la introducción, la metodología de la guía, algunas recomendaciones, no pudimos abarcar todas por razones del tiempo, la lectura crítica basada en la guía JAMA y las conclusiones. Entonces, inicialmente, para dar unas centralidades sobre el tema, es importante mencionar que las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos son un grupo de trastornos que en conjunto se caracterizan por inflamación del vaso sanguíneo, lesión endotelial, y esto lleva a un daño tisular que de no revertirse de forma temprana puede terminar en fibrosis y pérdida completa de la función del órgano. Importante mencionar, como les decía, que esto lleva a inflamación necrosante. Estas vasculitis se caracterizan por poco o ningún depósito de inmunocomplejos, por eso se conocen como pausa inmune. Afectan vasos de pequeño calibre, principalmente capilares, arteriolas, vénulas y arterias y venas de pequeño tamaño. Dentro de la fisiopatología es importante comprender que los ANCA son autoanticuerpos que están dirigidos contra el citoplasma de neutrófilos. Estos expresados en los gránulos primarios de los neutrófilos y además en los sistemas de los monocitos. Y los anticuerpos clínicamente relevantes que vamos a tener en cuenta para el enfoque de estos pacientes son los antihielo peroxidasa y los antiproteinasa 3. Teniendo en cuenta todos estos elementos, van a ser importantes estos grupos que voy a mencionar: la granulomatosis con poliangeitis, la poliangeitis microscópica, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y aquella vasculitis que va a estar delimitada al inicio. Bueno, dentro de la epidemiología, si bien esta es una entidad rara, hay que tener en cuenta que cada día es mayor el número de pacientes que se identifican. Hay una prevalencia histórica estimada que está más o menos de 48 a 184 casos por millón de personas. Ya en los informes recientes, la prevalencia va en aumento de 300 a 421 personas por millón. Y este aumento se debe a que el tratamiento ha mejorado, ha impactado en la supervivencia de los pacientes, y con los nuevos métodos diagnósticos, principalmente con la posibilidad de tener acceso a los ANCA, hay mayor identificación de los casos. Como es conocido, esta patología es inusual en los niños, es mucho más frecuente en el adulto, con una edad promedio que va de 65 a 74 años. Importante que la población de origen principal en la que se presenta esta enfermedad es en aquellos de origen europeo, principalmente la granulomatosis con poliangeitis y la poliangeitis microscópica con una prevalencia mayor en la población asiática. Además del aumento de la identificación de estos casos, es importante también mencionar que hay un aumento a medida que pasa pues como el tiempo de la mortalidad, aunque ya se ha impactado algo con la mejoría en la identificación temprana y el uso de tratamiento que impacta en la fisiopatología de la enfermedad. Es importante mencionar que esta enfermedad sin el tratamiento de identificación oportuna va a tener, además de una mortalidad aumentada, un importante deterioro en la calidad de vida y altos costos de inversión en salud. Aquí les traigo un cuadro donde hago como una comparación entre estas tres principales entidades. Respecto a la incidencia, vemos que la granulomatosis con poliangeitis va de 0.4 a 11.9 casos por millón de años personas, la poliangeitis microscópica de 0.5 a 24 casos y la granulomatosis eosinofílica de 0.5 a 2.3 casos. La prevalencia de la granulomatosis con poliangeitis de 2.3 a 146 casos, la poliangeitis microscópica de 9 a 94 casos por millón de personas, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis de 2 a 22.3 casos por millón de habitantes. Respecto a la edad de inicio, vemos que la granulomatosis con poliangeitis tiene un inicio más o menos de los 45 a 65 años, la poliangeitis microscópica de 55 a 75 años, y la granulomatosis eosinofílica un inicio más temprano, que describe más o menos de los 38 a los 54 años. La relación hombre-mujer en las tres entidades es 1 a 1, no hay una prevalencia de cita pues para algunos de los dos sexos. Y respecto a la definición de Chapel-Hill, que fue modificada en el 2012, tenemos que la granulomatosis con poliangeitis es una inflamación granulomatosa necrosante, se caracteriza por tener compromiso del tracto respiratorio superior e inferior,
y va a predominar en vasos de pequeño y mediano calibre. Importante que la glomerulonefritis necrosante es común en esta entidad. Respecto a la poliangitis microscópica, tenemos que es una vasculitis necrosante. Esta va a tener pocos depósitos inmunes, va a afectar vasos de pequeño calibre. También la glomerulonefritis necrosante es muy común, a menudo se va a acompañar de papilaritis pulmonar y la inflamación granulomatosa en este caso va a estar ausente. Respecto a la JEPA, tenemos que es una inflamación necrosante granulomatosa. Esta, como sabemos, se va a caracterizar por esa actividad de asma, eosinofilia y el compromiso vasculítico asociado. Entonces, el tracto respiratorio va a ser el principal blanco de esta enfermedad, va a afectar vasos de pequeño a mediano calibre y, como ya les mencioné, pues la asociación fue útil. Respecto a la frecuencia de los ANCA, vamos a tener que los antiproteínas van a ser los más comunes en los pacientes con granulomatosis por poliangitis y de la poliangitis microscópica van a ser los antiproteínas en un 55 al 65%, y en los pacientes con JEPA es menos frecuente encontrar positividades de los anticuerpos. Los ANCA van a estar registrados más o menos en un 45% de los pacientes, y vamos a ver que lo que predomina es que encontremos ANCA negativos. Respecto a la frecuencia del compromiso renal, que esto va a ser muy importante para esta guía, vemos que la poliangitis microscópica es la principal que afecta el riñón y va a ser pues como una de las que va a hacer mucho énfasis la guía. Respecto a los hallazgos de la biopsia, en la granulomatosis con poliangitis vamos a tener la granulomatosis intersticial. En la poliangitis microscópica no hay un hallazgo patognomónico. En la granulomatosis eosinofílica con poliangitis vamos a tener infiltrados eosinofílicos y granulomatosis intersticial. Respecto a la recaída, este dato también es muy importante, y la granulomatosis con poliangitis es aquella que se caracteriza por tener una más alta tasa de recaída por encima de la JEPA y de la poliangitis microscópica. La PAN con una tasa más baja de recaídas, y en la JEPA realmente es insecuente. Como venimos viendo, esta es una enfermedad que puede dar un compromiso multisistémico por la fisiopatología de la misma. Importante hacer énfasis en que la granulomatosis con poliangitis va a tener mayor compromiso ocular, sistema auditivo, también va a tener mayor compromiso en la parte de la nariz de los paranasales. Respecto a la poliangitis microscópica, esta su órgano blanco y patognomónico va a ser el riñón, y respecto a la JEPA se destaca la piel, el sistema nervioso periférico y el pulmón. Entonces ahí podemos ver pues, cuál es más prevalente de acuerdo al sistema afectado. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Este tema le compete a cualquier persona que tenga contacto con pacientes con vasculitis, porque el debut de la enfermedad puede ser fatal si no se identifica y trata de forma oportuna. Puede tener un comportamiento agresivo e inclusive sectores de resistencia al tratamiento. Importante que asociado al tratamiento un 10% va a estar resultado por infecciones en los primeros 6 meses de tratamiento. A lo largo hay que tener en cuenta que uno también debe tener muy en cuenta las complicaciones asociadas al tratamiento, dado por infecciones, aumento de la enfermedad cardiovascular y aparición de malignidad. Pero lo más importante es que los pacientes que se tratan de forma temprana y oportuna pueden tener unas altas tasas de tratamiento, de éxito con el tratamiento. El tratamiento actual mejora la supervivencia, aunque hay que tener en cuenta que todavía no se han podido desarrollar terapias que sean poco tóxicas, y pues por eso de manera inicial se parte con un tratamiento agresivo y se trata de dejar un mantenimiento con terapias que están asociadas a menos tasas de eventos adversos. Lo que siempre se debe hacer cuando nos acercamos a un paciente que tiene una vasculitis ANCA, que está debutando o en recaída de la enfermedad, es evitar que se dé un daño permanente con lesión del órgano, principalmente el riñón, porque este va a ser un marcador de pronóstico y mortalidad a largo plazo. Respecto a la enfermedad renal, esta es muy común en los pacientes que tienen vasculitis ANCA. Es el más importante predictor de mortalidad. Más o menos del 60 al 80% de los pacientes pueden debutar de manera inicial con una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Importante mencionar que los pacientes que llegan a tener tasas de filtraciones glomerulares menores de 50 mililitros por minuto, el riesgo de insuficiencia renal o muerte a los 5 años asciende a más del 50%. Y en este caso, el inicio oportuno de la terapia va a ser fundamental para prevenir que el paciente progrese a enfermedad renal crónica terminal. En caso de que no se haga un tratamiento adecuado, el 25% de los pacientes van a tener enfermedad renal crónica terminal a los 25 años.
y esos pacientes, el 80 al 90% van a tener mortalidad a los 2 años. Aquí vemos una gráfica, esto es un estudio que se hizo en 21.374 pacientes con enfermedad glomerular. Es una serie de biopsias renales donde, de acuerdo a la edad del paciente, mostraban cuál era la principal etiología, y vemos cómo en esos pacientes que van entre 50 hasta 70 años, las vasculitis ANCA fueron las que explicaron en mayor porcentaje a aquellos pacientes que desarrollaban enfermedad glomerular. Bueno, es importante también mencionar que la historia del tratamiento de la vasculitis ANCA ha sido muy bonita. ¿Por qué? Porque en 1958, un paciente que se diagnosticaba con una granulomatosis con poliangiitis, la mediana de supervivencia solo alcanzaba 5 meses. 81% de los pacientes morían antes de cumplir el primer año de diagnóstico, pero es el momento cuando se empiezan a desarrollar medidas terapéuticas, como el uso de glucosteroides, que prolonga la mediana de supervivencia más o menos 12.5 meses, y es más o menos en 1970, cuando aparecen los agentes alquilantes, y hay una mejoría notable del pronóstico, incluso un tratamiento que continúa vigente en la actualidad. Entonces, el tratamiento actual, como les decía, lo que busca es inicialmente de forma rápida inducir una remisión sostenida de la enfermedad y mantenerla de forma posterior usando agentes farmacológicos que tengan menores tasas de efectos adversos asociados, llegando así a lograr en conjunto con todo este tratamiento una respuesta de 75% a los 3 meses y de 90% a los 6 meses. El día de hoy entonces vamos a hacer la discusión de la guía que ya les había mencionado. Esta guía fue publicada en mayo del 2023. El objetivo principal de la guía básicamente es realizar una actualización del capítulo de vasculitis asociado a ANCA, en este caso una actualización de la guía previamente publicada en el 2021 con los datos más recientes que han aparecido. Básicamente lo que hace esta guía es conformar un grupo de trabajo y un equipo de revisión de la evidencia. Ellos tenían el copresidente de la guía CAECO, el nombre un copresidente del grupo de trabajo. Este grupo de trabajo estaba formado por expertos en nefrología, epidemiología y salud pública. Ellos se encargaron de redactar las recomendaciones y los puntos de práctica y calificar la fuerza de la evidencia de cada recomendación. De manera adicional, había un centro de evidencia de la Escuela de Salud Pública de Brown y un grupo de Cochrane dedicado pues a la parte de riñón y trasplante. El grupo de la Escuela de Brown para el Centro de Síntesis de la Evidencia estaba formado por un médico metodólogo, un nefrólogo y un bibliotecólogo metodólogo. Ellos lo que hicieron fue tomar este conjunto de evidencia y hacer una actualización de la revisión sistemática y brindar su evidencia respecto a la actualización de la guía. Importante mencionar pues que a pesar del papel importante del reumatólogo en el enfoque de estos pacientes, vemos que brilla por su ausencia en la conformación del grupo que se encargó de emitir las recomendaciones. Para la formulación de las preguntas, ellos para definir cuáles serían los desenlaces blanco a evaluar, lo dividieron por jerarquías, un desenlace crítico y unos desenlaces importantes. Los desenlaces críticos dados por mortalidad de cualquier causa, progresión de insuficiencia renal, una tasa de circulación glomerular con pérdida mayor o igual al 50%, procesos infecciosos asociados, los eventos adversos relacionados con los esteroides y la malignidad. Esto definido como desenlaces críticos. Y los desenlaces importantes dados por revisión completa o recaída y la pérdida anual de la tasa de circulación glomerular, con un mínimo de seguimiento en el tiempo más o menos de 3 meses. Aquí pues con el doctor Jaime comentábamos que de cierta manera pues como que en este desenlace crítico mezclan ciertos desenlaces que son claves como la mortalidad, la pérdida de la función renal con algunos eventos adversos. Entonces tal vez sería alguna de las críticas para la jerarquía superior de los desenlaces. Importante que ellos para hacer esta aplicación se reunieron en un grupo y por medio de un método de y acuerdo a la calificación cuando era de 7 a 9 lo consideraban que era un desenlace crítico y cuando era de 4 a 6 lo definían como un desenlace importante. El modelo de la pregunta fijo que ellos usan para realizar las recomendaciones y puntos de práctica de esta guía se basa en esta pregunta. En adultos con vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ¿qué agentes inmunosupresores en comparación con ningún tratamiento, placebo u otras terapias inmunosupresores van a mejorar los resultados de eficacia clínica y van a reducir los efectos adversos? Siendo la población objetiva de los adultos con vasculitis ANCA, la intervención de la terapia inmunosupresora, la comparación como vimos ningún tratamiento, placebo u otra intervención y los desenlaces que ya vimos los críticos importantes. Este estudio para destacar todos los
estudios que incluyó fueron netamente RCT. Los que no cumplieran pues con ser un RCT no entraban en el estudio. Para la búsqueda de la literatura, ellos hicieron la búsqueda en PubMed, en Base, en el registro Cochrane Central de Ensayos Controlados, hicieron la búsqueda de los registros que habían ingresado en la base de datos entre el 1 de enero del 2020 hasta el 7 de julio del 2022, esto como para abordar la literatura que había salido de manera inmediata a la publicación de la guía anterior. Adicional a esto, ellos con ese grupo que conformaron para la revisión de la evidencia, lo que hicieron fue evaluar los títulos y resúmenes. Estos fueron evaluados de manera independiente por 2 miembros del grupo y luego cada uno evaluaba de acuerdo a los criterios de inclusión que tenían para considerar los estudios pertinentes, los títulos, de considerarse adecuado iban hasta el resumen y de ser necesario el texto completo. Y finalmente determinaban qué estudios cumplían con esas características para ser incluidos. Importante que cuando había un desacuerdo para la inclusión de alguno de los estudios en estos 2 evaluadores, había un tercer evaluador independiente que se encargaba de hacer pues como el desempate entre los 2 evaluadores. Aquí importante mencionar que en la guía previa, la que se publicó en el 2021 para la revisión de esta pregunta específicamente del capítulo 9 de vasculitis ANCA, se incluyeron 43 RCT. En este caso se hizo nuevamente la búsqueda de la evidencia con 1.103 estudios. De esos 1.103 estudios se excluyeron 964 para quedar con 139, de esos 139 por no adecuada población, no adecuado estudio, o la parte pues de no hablar del desenlace de interés que se mencionaba. Quedaron con 6 estudios. De esos 6 estudios, solo 4 estudios cumplieron con el diseño metodológico, que era un RCT. Entonces, en total quedaron con 47 estudios, 43 de la guía previa y 4 estudios que hicieron en esta nueva búsqueda. Para definir la calidad de la evidencia, ellos usan el método Gray. Básicamente califican la evidencia en alta, moderada, baja o muy baja, dependiendo de la relación que existe entre los datos y la estimación del efecto, y qué tan seguros van a estar de que en la vida real se va a aproximar ese efecto a la estimación del efecto que da el estudio. Adicional a eso, para definir cuál fue la fuerza del efecto, usaron 4 elementos. En primer lugar, un balance entre los beneficios y los daños de la recomendación, teniendo en cuenta cuáles eran esos desenlaces críticos e importantes que ya les había mencionado, la calidad de la evidencia para todos esos desenlaces críticos e importantes, y adicional a eso, los valores y preferencias del paciente, aunque es llamativo que ellos dicen que no participó ningún paciente ni cuidador, y que eso se tomó de manera objetiva, teniendo en cuenta la revisión de la literatura, o sea, que los investigadores asumían las preferencias del paciente de acuerdo a su experiencia y a los datos de la literatura. Respecto a los costos, pues bien, ellos describen en su recomendación, como ustedes pueden ver cuando revisan la guía, los recursos sanitarios y no sanitarios, pero como tal no realizan un análisis económico completo. Para la puesta de las recomendaciones, entonces ellos nos hablan de una calificación nivel 1 o nivel 2. En el nivel 1 recomendamos, en el 2 sugerimos, y de acuerdo a esto, pues el paciente, el médico y las políticas públicas se verán impactadas. En el 1, la mayoría de las personas en la situación del paciente sería pertinente que usen esta recomendación. Los médicos la deberían recomendar a la mayoría de los pacientes, y esta recomendación debería evaluarse como candidata para desarrollar una política o una medida de desempeño en salud. Cuando es un grado 2, o sea, un nivel 2, o sea, sugerimos, aquí la mayoría de las personas en la situación lo querían usar, pero pueden haber muchas que no. Respecto al médico, pues hay diferentes opciones que pueden ser apropiadas de acuerdo a cada contexto, y en las públicas es probable que esta recomendación se requiera un debate y participación de otras partes para definir realmente cuál será la política a determinar. Importante mencionar que la guía tiene algo particular, es que solamente nos trae 2 recomendaciones con fuerza de la evidencia, y lo demás lo origina como puntos de buena práctica. Entonces hay que entender que para ellos los puntos de buena práctica son declaraciones de consenso sobre un aspecto específico de la atención, que van a publicar cuando realmente la evidencia que hay no esté respaldada por una revisión sistemática, y van a presentar en alguna parte el uso de expertos del grupo de trabajo, pero también puede ser básicamente porque la evidencia disponible es limitada. Para el desarrollo de las recomendaciones, ellos lo que hacen es revisar las recomendaciones existentes de la guía del 2021, redactar las nuevas con la evidencia disponible, después hacen una revisión por correo electrónico y por forma de teleconferencia, publicar
publican un borrador final en la página, o sea, la pública, y luego el grupo de trabajo revisa el borrador final, el inicial y el final, y aprueba la versión final de la guía. Ellos finalmente nos dicen que las principales limitaciones de esta guía son que la revisión solamente se limitó a ensayos clínicos aleatorizados, que no se llevó a cabo ningún ejercicio relacionado con la experiencia y prioridades del paciente. Recuerden que todo lo definió el investigador con lo que revisaba en la literatura y su propia experiencia, y que como tal no se hace un análisis económico. Respecto a los conflictos de interés, pues aquí todos los miembros del grupo de trabajo debían completar, firmar y enviar un formulario donde ellos mostraran cuáles eran sus conflictos de interés que podían percibirse como conflictos reales o que potencialmente podrían convertirse en uno. Entonces, respecto a las recomendaciones, para las recomendaciones de la guía hay que tener de entrada claridad en algunas definiciones que ella nos presenta. Respecto a las definiciones, ellos nos hablan de actividad de la enfermedad. Actividad de la enfermedad como todos aquellos signos o síntomas que son atribuibles a compromiso orgánico o sistémico de la misma. Remisión cuando hay ausencia de manifestaciones de la vasculitis y, muy importante, ausencia de glomerulonefritis. Y algo que ellos hacen aquí mucho énfasis es que para hablar de remisión respecto a la glomerulonefritis debe haber una tasa de filtración glomerular estable o en mejoría con un descenso aproximado del 50%. Y respecto a los temas de hematuria y proteinuria hay bastante controversia, porque hay pacientes que inclusive en estado de remisión todavía persisten con presencia de hematuria o proteinuria, esto ya asociado al daño crónico asociado a la misma. Respecto a la recaída, nos hablan de actividad de la enfermedad después de haber usted logrado un periodo de remisión parcial o completa, con reaparición. Aquí reaparece o incrementa la hematuria, no es que permanezca, sino que hay un aumento o una reaparición después de que había desaparecido. Y importante que nos hablan de la recaída como menor o mayor, haciendo énfasis en que aquellas recaídas mayores son las que van a poner en riesgo la funcionalidad de un órgano, como la hemorragia alveolar difusa, la glomerulonefritis, la estenosis subglótica o el compromiso ocular. Respecto a la resistencia al tratamiento, es cuando usted tiene persistencia o aparición de manifestaciones renales o sistémicas de la vasculitis, a pesar de estar dando un tratamiento de igual intensidad a la terapia inmunosupresora inicial. Eso es clave que lo tengan en cuenta porque en esto se van a basar las recomendaciones. Y algo importante es que la mayoría de los estudios van a usar este score, el BVAS, el Birmingham Vasculitis Activity Score, versión 3. La verdad, los diferentes estudios usan versiones distintas. Hay una versión 1, una versión 2, una versión 3, inclusive una versión modificada para granulomatosis con polianteítis. Esta es la más actual, es una actualización que se realizó en el 2008. Básicamente, este score en lo que consiste es en 9 sesiones, cada una pues en total todas con 56 ítems. Básicamente vamos a tener varias esferas. La primera estaba por los síntomas generales, el segundo el compromiso cutáneo, tercero ojos y mucosas, cuarto oídos, nariz y garganta, el quinto compromiso en tórax, el sexto cardiovascular, séptimo abdominal, 9 el compromiso renal, 8 compromiso renal y 9 el compromiso en sistema nervioso central. Vemos que el riñón en conjunto es el que más marca respecto a la actividad de la enfermedad. Respecto a la puntuación, ellos lo que hacen es mirar en las últimas 4 semanas de la historia natural de la enfermedad qué ha pasado. Si se ha mantenido el daño y ha superado más de 4 semanas, esto se puntúa como persistente, que sería acá en el primer ítem. Ustedes ven que hay un ítem y otro, el primero es para persistente y el segundo para nuevo empeoramiento del síntoma. Entonces el persistente nos va a dar un puntaje que va de 0,33 y el nuevo o peor, o sea que haya aparecido o empeorado en las últimas 4 semanas, nos va a dar un puntaje a 63. Es importante porque la mayoría de estudios se basan para definir en remisión en un puntaje que esté igual a 0, y para actividad muchas hablan de que esté mayor o igual a 1, porque recordemos que actividad es cualquier manifestación orgánica que hable de que hay una actividad de la enfermedad en el cuerpo. Algunos de los estudios van a hablar de puntajes cuando son, digamos, compromisos menores que sean mayores o iguales a 5, pero esto es como lo principal que menciona la literatura. Para ver cómo se dio la validación de este score, tenemos que tener en cuenta que se hizo en el 2008. Básicamente, este score tiene un alto rendimiento y se ha probado en diferentes estudios para evaluar si hay una correlación entre el puntaje y el pronóstico del paciente. Esto se ha confirmado, vemos cómo acá el coeficiente de correlación de Spearman, de acuerdo a la decisión de tratamiento, es de 0,76
muy buena correlación con el score previo que les devastó. Y para el coeficiente de correlación respecto a la repetibilidad y reproducibilidad de la vida real, vemos que también es significativo. Importante que siempre, pues desde hace desde estudiar la vasculitis, el score de los 5 factores es el que más se ha relacionado con el pronóstico del paciente. Vemos que tiene 5 elementos: proteinuria, insuficiencia renal, el compromiso cardíaco, los síntomas gastrointestinales graves y el compromiso del sistema nervioso central. Y vemos como de acuerdo al puntaje esto se va a correlacionar con una mortalidad en el tiempo. Vemos que cuando hay más de 2 factores va a haber una mortalidad mayor al 45%. Comparando este score de BAS3 con el score de los 5 factores, vemos como aquí en el área bajo la curva, el área bajo la curva para el BAS es de 0.6 y para el score de los 5 factores del publicado en 1996 es de 0.65, muy similar. Se publicó un nuevo score con algunas modificaciones en el 2009 que todavía falta pues que esté bien validado en la población, pero que tiene un área bajo la curva que oscila más o menos en 0.74. Entonces vemos que esta escala que usa en la mayoría de los estudios tiene un buen rendimiento y una buena correlación. Respecto a los puntos de buena práctica que nos menciona la guía, el primero y que siempre debemos tener en cuenta es que en el caso de que usted tenga un paciente con una clínica compatible con vasculitis de pequeño vaso, esto asociado a la posibilidad de unos anticuerpos antimeloperoxidasa o antiproteinasa positivo, usted en un paciente que esté teniendo un curso acelerado de la enfermedad no se debe quedar esperando la realización de la biopsia. Debe realizarla, pero esto no debe de ninguna manera postergar el inicio temprano del tratamiento. Aquí vemos cómo en este algoritmo que nos brinda la guía, usted tiene la sospecha, el perfil clínico del paciente, la confirmación con los autoanticuerpos, está en un centro que tiene la posibilidad de inicio de tratamiento. Usted no se queda esperando la biopsia, sino que la inicia de forma temprana el tratamiento y de forma posterior, de acuerdo a que tenga o no contraindicaciones, pues definirá la realización de la misma, pero no debe dilatar esperando que se haga esta ayuda diagnóstica. Otro de los puntos de buena práctica es que siempre que usted tenga un paciente con vasculitis asociada a ANCA, debe tratar en un centro de alta experiencia. Este debe tener las instalaciones adecuadas, las pruebas serológicas e histológicas y las principales modalidades de tratamiento: ciclofosfamida, rituximab y la posibilidad de recambios plasmáticos e inclusive internación en unidades de alta dependencia, porque sabemos que estos pacientes pueden tener complicaciones que pongan en riesgo la vida, y también la posibilidad de inicio temprano de terapia dialítica. Esos fueron 2 puntos de práctica que realmente la guía pues no las sustentan en algún artículo o en algún estudio, sino que están de manera repetitiva en todas las guías que se revisan. Inclusive la guía hablar del 2028 se publicó pues recientemente, también hace de manera inmediata estas 2 recomendaciones que les dije, aquí son puntos de práctica. Respecto a las recomendaciones en la fase de inducción, ellos recomiendan que usted inicie el tratamiento con esteroides en combinación con ciclofosfamida o rituximab. Esto como tratamiento inicial en estos pacientes con vasculitis ANCA de reciente diagnóstico, haciendo énfasis en el apartado de que la mejor evidencia disponible para inicio de tratamiento de nueva aparición en estos pacientes en aquellos que tienen enfermedad renal grave definida como una creatinina mayor de 4. La verdad, la mayoría de estudios que se han realizado con el rituximab, como veremos más adelante, excluyen a esta población. Como discutíamos con el doctor Carlos Horacio, el hecho de que lo excluya no quiere decir que ya se haya probado en esta población y se haya confirmado que el rituximab le va mal a estos pacientes que tienen estas características. Entonces, de entrada, pues tener en cuenta que están estas 2 diagnósticas, pero siempre haciendo la salvedad que en la mayoría de estudios se excluye a aquellos que tienen una creatinina mayor de 4. Entonces vamos a revisar los estudios que sustentan esta recomendación. El primero es el RESURBA, este es un ensayo clínico aleatorizado abierto de 2 grupos de diseño paralelos. Se hizo en 8 centros de Europa y Australia, fue de junio del 2006 a junio del 2007. Era una población, una muestra pequeña, 44 pacientes, con una vasculitis ANCA recientemente diagnosticada y confirmado por biopsia de compromiso renal. Se dividió en 2 grupos, un grupo de 33 pacientes que se sometieron a rituximab 375 miligramos metro cuadrado por superficie corporal total. Esto fue una dosis semanal por un total de 4 semanas, asociado esto a 2 dosis de pulsos de ciclofosfamida de 15 miligramos día, y en el mantenimiento sin ningún tipo de tratamiento.
Y el otro grupo, horas de tratamiento, era que con ciclofosfamina, era una población menor, 11 pacientes, con ciclofosfamina intravenosa 15 miligramos por kilo, y esto se dio de acuerdo a la remisión de 3 a 6 meses, seguido de un mantenimiento con la azatioprina. Ellos lo que querían evaluar era comparando estos dos brazos de tratamiento, cómo era la remisión sostenida a los 2 meses, dado por un p base igual a 0, y los eventos adversos graves de nutrición. Aquí, hablando de las características de la población, vemos que la mediana de edad era 68 años más o menos. La mayoría de la población tenía diagnóstico de granulomatosis con poliangeitis. Es importante que en este estudio las tasas de filtración glomerular estaban en el grupo de rituximab en 20 mililitros minuto y en el grupo de ciclofosfamida 12 mililitros minuto. Si uno hace el análisis tomando un paciente de 68 años, para que tenga una tasa de filtración glomerular aproximadamente 20 mililitros minuto, más o menos su creatinina es de 3.5. No es mayor de 4, pero si uno hace el análisis en este grupo, sí trataron de incluir población más, con compromiso más grave respecto al riñón, aunque como mencionamos pues, al principio es una población pequeña. Respecto al score de actividad de la enfermedad, un score también importante, más o menos un promedio de 18, y vemos de forma adicional que inclusive en el brazo rituximab había alguna población con necesidad de terapia dialítica. Entonces, probablemente este estudio, aunque con una N muy pequeña, sea uno de los principales y por eso siempre lo mencionan para sustentar esta recomendación de que nos pueden dar luces de que el rituximab en población que esté gravemente comprometida podría también tener cabida. Adicional a eso, pues vemos el desenlace que ellos querían evaluar, que era la remisión. En el grupo de rituximab fue un 76%, en el grupo de ciclofosfamida 82%. Ellos lo que querían probar aquí realmente era no inferioridad, y vemos que el rituximab no es inferior a ciclofosfamida en este grupo poblacional, y adicionalmente a eso tampoco hay una diferencia importante respecto a eventos adversos, que también se ha tratado de comprobar con el tiempo que el rituximab, por su mecanismo de acción comparado con la ciclofosfamida, podría ser más benéfico en la población, pero realmente respecto a eventos adversos tampoco hay una diferencia que sea estadísticamente significativa. Entonces esto es lo que nos lleva a concluir que el rituximab no fue superior, pero tampoco fue inferior a la ciclofosfamida, que las tasas de remisión sostenida fueron altas en ambos brazos de tratamiento y que no se asoció a mayor porcentaje de eventos adversos en el grupo de ciclofosfamida. Este es otro de los estudios, este es el estudio al que más valor le da a la mayoría de recomendaciones, es el REI, es un ensayo multicéntrico aleatorizado doble ciego con doble simulación de no inferioridad, se hizo en 9 centros de Estados Unidos del 30 de diciembre del 2004 al 30 de junio del 2008. En total fueron 197 pacientes que tenían un diagnóstico de granulomatosis con poliangeitis o poliangeitis microscópica, todos ANCA positivos. Eso es muy importante, la mayoría de estudios, todos sus pacientes eran ANCA positivos. Se dividió en 2 brazos de tratamiento, rituximab en 99 pacientes versus ciclofosfamida en 98 pacientes. Los pacientes tuvieron un mantenimiento posterior con azatioprina o placebo y todos recibieron esteroides en un protocolo de desmonte para alcanzar 5 miligramos a los 5 meses. Aquí importante, como dice la recomendación en este estudio, que es al que más valor se le da, se excluyeron a aquellos pacientes que tenían una creatinina mayor de 4 miligramos de decilitro y a aquellos que tenían hemorragia alveolar difusa con necesidad de soporte ventilatorio, a unos pacientes críticamente enfermos. Aquí lo que se evaluó fue la remisión de la enfermedad sin necesidad de uso de prednisolona a los 6 meses. Vemos aquí en los resultados como respecto a la remisión completa a los 6 meses, si comparamos los 2 brazos de tratamiento, ellos habían establecido una diferencia significativa que fuera esos 20, entonces la diferencia es de 11, tanto a los 6 como a los 12 meses se ve que no hay una diferencia estadísticamente significativa y que ellos logran el porcentaje de no inferioridad respecto a la comparación de ciclofosfamida con rituximab, y de forma llamativa, aunque este no era pues el objetivo del estudio, cuando se evaluó un subgrupo de pacientes que habían tenido de base la historia de recaída de la enfermedad, en el grupo de rituximab, cuando se compara con ciclofosfamida, hay una diferencia que es estadísticamente significativa, que lleva a plantear a esos investigadores en este estudio que podría ser que en el grupo de los pacientes que tienen historia de recaída, el rituximab podría tener menos tasas de una mayor remisión sostenida en el tiempo. Esto pues no se puede confirmar en este estudio porque no era el objetivo, pero desde ahí se empiezan a dar luces de esta recomendación. Entonces lo que les digo, no fue inferior
y puede ser superior en pacientes que tienen historia de recaída. Y como les dije, el panel lo considera la mejor evidencia disponible. Respecto a eventos adversos, que realmente la diferencia no fue significativa, 31 versus 33, pero como era de esperar en el grupo de ciclofosfamida, un mayor número de pacientes con leucopenia. Entonces, respecto a eventos adversos, tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa. A este estudio le hicieron un seguimiento en el tiempo, porque pues, querían ver realmente si esa diferencia que se había visto con rituximab podría ser significativa. Vemos cómo se mantiene de los 6 a los 12, a los 10, a los 18 meses, la diferencia de la remisión respecto a rituximab y ciclofosfamida, pero solo en ese grupo de pacientes que tenían antiproteinasa 3 positiva. O sea, en los pacientes con granulomatosis con poliangeitis, en aquellos pacientes que tenían antiproteinasa positiva, no se vio ningún tipo de diferencia que fuera significativa en el tiempo. Y lo mismo vemos acá cuando ellos cogen entonces ya los pacientes con antiproteinasa 3 positiva, quienes reciben rituximab versus los antiproteinasa 3 positivos que reciben ciclofosfamida, y se ve como esto, cuando se compara, hay un aumento de 2 veces la posibilidad de mantenerse en remisión en esos pacientes que reciben antiproteinasa 3 positivos que reciben rituximab versus los que reciben ciclofosfamida. Entonces tienen el doble de probabilidad de lograr una remisión completa a los 6 meses, al igual que aquellos pacientes que también tienen, además de los antiproteinasa 3 positivas, la historia de recaída de la enfermedad. Este estudio adicional lo quisimos incluir, aunque realmente la guía no lo acepta porque no es como tal un RCT, lo quisimos incluir por recomendación del doctor Carlos Horacio porque es un estudio reciente donde lo que se hace es evaluar ahora sí en pacientes con granulomatosis con poliangeitis, con una población blanco específica, cómo sería la remisión en el tiempo, en este caso a los meses. Lo que es esto es un estudio observacional multicéntrico no aleatorizado de no inferioridad, se hizo en 32 hospitales franceses y fueron en total 194 pacientes con poliangeitis, fuera recientemente diagnosticado en pacientes con recaída. Estos pacientes habían tenido inducción con rituximab o ciclofosfamida y se dividió en 2 brazos. Un brazo de rituximab de 61 pacientes con 4 infusiones semanales de 365 miligramos metro cuadrado, 1 gramo de tratamiento al día 6 y 15, y el grupo de ciclofosfamida que recibió el esquema que pueden ver acá, a los pacientes que tenían hemorragia alveolar difusa con valla ventilatoria de una creatinina mayor de 4. Nuevamente, como el rey excluyen a esos pacientes que tenían compromiso grave de la enfermedad. Y ya vimos que quieren ver pues una remisión a los 6 meses, dado por un BVAS igual a 0. Básicamente aquí lo que podemos ver es que en ese grupo de pacientes, cuando se evalúan los 6 meses de la remisión y se compara el brazo de tratamiento de rituximab versus ciclofosfamida, hay un RR de 1.82 con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo. Lo mismo sucede en aquellos pacientes que se restringen a los que tienen nuevo diagnóstico, en el grupo de pacientes que tienen un tratamiento más reciente y en aquellos que tienen, cuando se hace el análisis por el BVAS score, también se observa que en estos grupos de pacientes hay una remisión significativa cuando se compara con los pacientes que reciben ciclofosfamida. Y respecto a los eventos adversos, pues realmente en total fueron solamente 8. Unos 10 que priman en el grupo de ciclofosfamida, pero cuando se evalúan los dos datos realmente no fue una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, en ese grupo de pacientes con antiproteinasa 3, o sea, granulomatosis con poliangeitis, comparado el tratamiento con ciclofosfamida versus rituximab, vemos como el rituximab se asoció con una menor tasa de remisión a los 6 meses. Entonces, como punto de buena práctica, nos deja la guía algunas recomendaciones a favor tanto de rituximab como ciclofosfamida. Rituximab preferiblemente en niños y adolescentes, mujeres premenopausas con preocupación por su fertilidad, ancianos frágiles, necesidad de ahorrador de esteroides, recaída de la enfermedad, una antiproteinasa 3 positivo y a favor de la ciclofosfamida, difícil acceso a rituximab o glomerulonefritis grave definida como una creatinina mayor de 4. Otro punto de práctica que nos deja la guía es que las dosis bajas de glucocorticoides durante el tratamiento inicial de la vasculitis ha demostrado ser igualmente eficaz que dosis altas, pero con una menor toxicidad tanto a corto como a largo plazo. Para eso nos traen este estudio, básicamente es el estudio LOBA. Eso es lo que quisieron hacer con un ensayo aleatorizado de no inferioridad multicéntrico paralelo abierto a 2 grupos. Importante que la población que se evaluó fueron de 21 hospitales de Japón. Fueron en total 140 pacientes con un diagnóstico reciente de vasculitis ANCA con compromiso grave,
dado por una tasa de filtración menor de 15, no tenían compromiso grave, dado por una tasa de filtración glomerular menor de 15, ni tampoco tenían hemorragia alveolar difuso. Lo dividieron en dos grupos, el grupo de dosis reducida de 0.5 miligramos kilo y el de dosis alta de 1 miligramo kilo día. Básicamente lo mismo que querían evaluar era la remisión, en este caso a los 6 meses. Vemos que la mayoría de sus pacientes tenían poliangitis microscópica, usaban perfil de autoanticuerpos que probablemente iban a primar los antimieloperoxidasa, como vemos acá. Adicional a eso tenían unas tasas de filtración glomerular muy aceptables, un promedio del 55%, y el mayor compromiso estaba dado por síntomas constitucionales, renales y respiratorios. Vemos que cuando ellos evalúan la remisión en el tiempo, tanto al grupo de dosis reducidas como de dosis altas, hubo una diferencia absoluta que habla de no inferioridad cuando se comparan los dos brazos de tratamiento, y tampoco se observa un aumento importante respecto a recaída, muerte o progresión a enfermedad renal crónica, con claramente asociada una dosis acumulada de esteroides en el tiempo. Respecto a los eventos adversos, como era de esperarse, el grupo de dosis baja tuvo menor número de infecciones y menores eventos metabólicos asociados. Entonces, esto es lo que forma esta recomendación de que en este grupo de pacientes, cuando usted desea iniciar esteroides, puede hacerlo, pues cuando tiene que iniciar esteroides, que siempre es una premisa, puede hacerlo en dosis reducida, 0.5 miligramos kilo, y realmente eso no tendría un impacto importante en inducción de la remisión, ya que vemos que no es inferior y tendría menos efectos adversos graves asociados. De aquí que la guía nos habla adicional de que usted para hacer el inicio de esteroides, además de usar una dosis baja, podría hacer también un desmonte rápido. En este caso vemos que, por ejemplo, para un paciente promedio de 60 kilos que usted inicie 1 miligramo kilo día, o sea, 60, en la semana 2 ya podría estar usando 0.5 miligramos kilo día. Sus objetivos y metas, y esto se los dejo pues el doctor Carlos Horacio para que lo tengan en cuenta, es que a la semana 8 más o menos estos pacientes deben estar en una dosis de 15 miligramos día, y su objetivo meta tiene que ser que en el desmonte a la semana 20 ya estén en 5 miligramos kilo día. Eso es toma de efectivas y ahí está disponible para que lo tengan en cuenta para definir el desmonte gradual de esteroides en esta población. Otro de las recomendaciones es en la población que tenga vasculitis ANCA, pero no tenga una manifestación que ponga en riesgo inminente la vida. El micofenolato puede ser una alternativa a la para la inducción de la remisión, pero en este caso para el subgrupo de pacientes con antimieloperoxidasa positivo. Esto parte del estudio MYSTIC. Este es un estudio que se realizó en 132 pacientes, se dividieron en dos brazos de tratamiento, 70 pacientes con micofenolato 2 gramos al día, se podía ascender hasta 3 gramos día, y en el grupo de ciclofosfamida 15 miligramos kilo día, cada 2 a 3 semanas, con reducción ajustada de acuerdo a la edad y a la función renal. Estos pacientes todos tenían mantenimiento con azatioprina, cuando habían logrado remisión de las 3 a las 6 semanas. Excluyeron a los pacientes con vasculitis que amenazara la vida y con tasas de filtraciones glomerulares menores a 15 mililitros. En este caso también el objetivo era de disminuir la remisión a los 6 meses. Aquí vemos como cuando se compara ciclofosfamida con micofenolato, en el grupo de micofenolato la remisión aproximada fue del 67%, y en ciclofosfamida el 61%, con una diferencia que no fue estadísticamente significativa, entonces habla de que no es inferior. Cuando vemos respecto al tiempo de la remisión, pues el tiempo de la remisión fue mucho mayor en el grupo de micofenolato, y lo mismo el tiempo a la primera recaída, que en el grupo de los pacientes con micofenolato fue más temprano. Aquí hay un dato importante a tener en cuenta, y es que en los pacientes que tenían ese perfil antimieloperoxidasa positivo, las recaídas en los dos brazos de tratamiento fue muy similar, pero en los pacientes que tenían antiproteinasa 3 positivo, la recaída fue mucho más alta en el grupo de micofenolato. Entonces, de aquí parte esa recomendación de que cuando usted tenga un compromiso que no comprometa la seguro que su paciente es antimieloperoxidasa positivo, podría usar el micofenolato, pero en aquellos pacientes que estén seguros que tienen antiproteinasa 3 sería deleterio, ya que si bien logran la inducción de forma similar, en el tiempo tienen una recaída mucho más temprana y el mayor porcentaje. Otro de los puntos de buena práctica y que ha sido muy controvertido a lo largo de nuestra práctica es los recambios plasmáticos. La guía ha cambiado esta recomendación este año. Antes hablaba de 5.7 de creatinina, ahora nos habla de 3.4 en aquellos pacientes que requieren diálisis o con creatinina en rápido aumento, o en aquellos que tienen hemorragia alveolar difusa. Y siempre que usted tenga asociado a esto la positividad de anticuerpos antimembrana basal glomerular, aquí sí está recomendado por los estudios y sustentados que deben iniciar los recambios plasmáticos. Aquí son muchos estudios que se han hecho, los dos principales son el MEPES y el PECI. El
céntricos, un seguimiento a 12 meses, fueron 137 pacientes, un grupo de 70 sometidos a recambios plasmáticos. Ellos hacían un recambio interdiario por 14 días con 60 miligramos por kilo y hacían reposición del volumen con albúmina, y otro grupo que era sometido a metilprednisolona en polvo. Ellos lo que querían ver era la necesidad de diálisis a los 3 meses, la supervivencia renal y la tasa de eventos adversos. Básicamente lo que ellos concluyen es en los pacientes sin necesidad de diálisis a 3 meses, que era el desenlace principal, se vio que era mucho mayor en un 69% de los recambios plasmáticos, con un intervalo de confianza que era estadísticamente significativo, y que se daba una reducción de la progresión de la enfermedad renal crónica del 24% a los 12 meses. Vemos como respecto a sobrevida y eventos adversos realmente no hay un desenlace que sea estadísticamente significativo, entonces básicamente la recomendación va a ser para evitar que los pacientes progresen a enfermedad renal crónica terminal. Este estudio llamó la atención, dio fuerza a la recomendación, pero luego aparece un estudio mucho más grande, el PECLAS, con 704 pacientes con un seguimiento aproximado de 7 años, con un promedio de 2.9 años, que quería poner pues, en duda esta recomendación, y lo que hacía era comparar recambios plasmáticos versus placebo. Lo que querían ver era el compuesto primario de muerte por cualquier causa o enfermedad renal en etapa terminal. Vemos como cuando ellos hacen el seguimiento de estos pacientes, aquí vemos que son más o menos hasta 6 años, vemos que en el grupo de recambios plasmáticos para este compuesto de muerte de enfermedad renal crónica terminal no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los dos brazos de tratamiento. Y es aquí donde este estudio dice que realmente lo que había mostrado el MEPEX fue por muy corto seguimiento, ya que cuando se hizo un seguimiento posterior del estudio esta diferencia no se mantuvo, y por ende no recomienda que los recambios plasmáticos sean benéficos frente a la terapia estándar respecto a mortalidad o progresión de enfermedad renal crónica terminal. Digamos que este es uno de los estudios que ha aparecido nuevo y que se menciona en la mayoría de guías, y es un metaanálisis, una revisión sistemática con metaanálisis, con un total de 9 estudios para 1.600 pacientes. Ellos hablaron en 3 desenlaces: mortalidad, progresión de enfermedad renal crónica y aparición de infecciones. Respecto a mortalidad, vemos que no hay un RR que sea estadísticamente significativo. Cuando se evalúa la progresión de enfermedad renal crónica terminal en los meses, que también es un lapso de tiempo muy corto, vemos que aquí está el espectro y está el MEPEX, que realmente son los dos estudios que tendrían mayor peso, pero de forma llamativa termina siendo un desenlace que jalona hacia el beneficio de usar esta terapia, y según la revisión pues, y el metaanálisis que se hace al NRR, que es estadísticamente significativo de 0.62, y respecto a las infecciones, es claro que los recambios plasmáticos aumentan el número de procesos de infecciones asociados. Aquí es importante que ellos sacaron unos subgrupos de riesgo bajo, bajo medio, medio alto, muy alto, de acuerdo a la creatinina, y ahí es donde cambian la recomendación, porque la reducción absoluta de riesgo a los 12 meses en ese grupo de riesgo medio alto, que es mayor de 3.4, fue de 4.6%, con un número necesario a tratar de 21, y en el grupo de muy alto, o sea, mayor de 5.7, fue de 16%, entonces de ahí es de donde se pegan pues como para darle valor a la recomendación. Haciendo finalmente una conclusión de que los recambios plasmáticos en los pacientes van a reducir la progresión de enfermedad renal terminal a los 12 meses de seguimiento. Entonces, finalmente, pues como para hablar del protocolo que ellos establecen en el algoritmo de inducción, pues tenemos el diagnóstico, hacemos la inducción, cuando no haya compromiso de organizamos seguros que la cimeloperoxidasa positivo, damos micofenolato, cuando haya muchos pues, de los escenarios que hemos que tienen compromiso para la vida, un paciente que sea cimeloperoxidasa 3 positivo, vamos a considerar ciclofosfamida o rituximab más esteroides, teniendo en cuenta las que ya les mencioné. Y cuando haya un compromiso vital de órganos, principalmente bajo una creatina mayor de 3.4 con un deterioro rápido y necesidad de diálisis, pues se podría considerar la plasmaféresis, pero realmente es un punto muy controvertido. Para la guía, uno de los aspectos que más valor tienen es el mantenimiento, porque usted puede inducir muy bien a su paciente, pero si en el tiempo lo deja abandonado, las tasas de recaída son muy altas y el compromiso de órganos puede ser un porcentaje importante. Entonces yo recomiendo que para la terapia de mantenimiento se haga con rituximab o azathioprina, perdón, asociada a esteroides en dosis baja después de la inducción de la remisión. Aquí nos traen estos estudios que también están, este tiene 3 fases, pero digamos que les traemos el estudio 1, que es un ensayo clínico aleatorizado abierto y controlado. Ellos lo que buscaban era comparar el brazo de ciclofosfamida
pacientes que han recibido ciclofosfamina en la inducción y ver cómo, de acuerdo a la terapia de mantenimiento fuera con rituximab o tioprina, se lograban tasas de recaídas mayores al mes 28. Ya sabemos que dadas por un BEVAS mayor de 0 y una afectación de uno o más órganos principales. Básicamente la mayoría de los pacientes tenían granulomatosis con poliangeitis, era una población heterogénea, algunos estaban de reciente diagnóstico, otros con recaída de la enfermedad. El mayor compromiso era en ojos, nariz y garganta, y el compromiso renal en estos pacientes era importante. Ellos hablaron de este desenlace de recaída a los 28 meses, solamente en el grupo de rituximab 3 pacientes recayeron, nos da un 5%, pero en el de azathioprina la recaída fue de 17 pacientes para un 29%. Con HRs en ambos brazos, en ambas gráficas, como vemos aquí, la probabilidad de mantener la remisión de recaídas mayores y así pues en total de recaída mayor o menor. Vemos como en los dos gráficos el rituximab tiene menores tasas de recaída, tanto mayor o menor, y mantenimiento de la remisión en el tiempo. Eso es lo que sustenta que el rituximab es el medicamento preferido para la terapia de mantenimiento en estos pacientes. La duración de la terapia realmente todavía debatida, más o menos entre 18 a 4 años después de la inducción de la remisión, y siempre que usted vaya a considerar el retiro de la terapia en sus pacientes, debe informarlos de los peligros de recaída y de la necesidad de consultar de forma inmediata si los síntomas reaparecen. Este es el último estudio que traigo para sustentar la recomendación de respecto a la duración de la terapia de mantenimiento. Es el REMAIN, es un ensayo prospectivo aleatorizado y abierto, se hizo en 36 centros de 11 países europeos. Ellos tenían 117 pacientes, esos pacientes llevaban de 18 a 24 meses de diagnóstico y estaban en remisión de la enfermedad, luego de haber recibido inducción con ciclofosfamina o prednisolona. El seguimiento de mantenimiento que han recibido era con azathioprina y lo dividieron en 2 brazos. Un brazo tenía 61 pacientes que completaban hasta 48 meses de azathioprina desde el diagnóstico de la enfermedad y otro lo suspendía a los 24 meses del diagnóstico. Ellos lo que querían ver aquí también era la recaída mayor o menor hasta 48 meses posterior al diagnóstico. Vemos cómo el azul es el que continúa con los 48 meses, el rojo es el que está en una suspensión temprana a los 24 meses del diagnóstico, y vemos cómo respecto a la sobrevida sin recaída, en el grupo de la suspensión inmediata, pues la inmediata no a los 24 meses fue 32, fue 13 de 59 pacientes, perdón, no, fue 32 de 51 pacientes, usaban 63% de la población, en el que lo continuó 48 meses, 13 de 59. Estos datos nuevamente apoyando que tanto para recaída mayor como para menor, usted tendría que mantener el tratamiento al menos 28 meses después del tratamiento y dejarlo con azathioprina, que esa va a ser el brazo de tratamiento que va a elegir. Respecto a eventos adversos, pues también como era de esperarse en el grupo que continuó con el tratamiento de un mayor número de eventos, aunque con una P que no es estadísticamente significativa, pero eso está principalmente dado por procesos de infección, entonces habría que tenerlo en cuenta, aunque aquellos pacientes que tengan alto riesgo de recaída, pues deberían continuar al menos 48 meses después del tratamiento. Entonces, finalmente, ellos nos hablan de que cuando usted va a hacer el tratamiento, usted ya hace el switch hacia atropina o a rituximab, dependiendo del perfil de su paciente, dando mayor recomendación ahí que por el brazo de rituximab. Para el grupo de azathioprina, usted debe mantener el tratamiento. Ellas dicen que de 8 a 4 años, pues sabemos que al menos 48 meses después del diagnóstico, y para el grupo de rituximab hasta 18 meses después de la remisión. Y aquí vemos pues unas características a favor o en contra de usar uno de los dos tratamientos, pues lo pueden ver en la guía, al igual que los factores de riesgo de recaída que ya pues han sido, digamos, que vistos en los diferentes estudios que nos plantean. Respecto a la lectura crítica, la primera pregunta que ellos nos hacen es si las recomendaciones son claras, las intervenciones alternativas y acciones recomendadas, al igual a los pacientes a los que están dirigidos. Me parece que sí, que las dos recomendaciones grandes que hace la guía nos dicen cuál es la población blanco y cuál sería la mejor alternativa a usar, y la sustentan bien en los diferentes artículos. Es clara la fuerza de la recomendación, pues lastimosamente vimos que la recomendación iba de baja a moderada y que los puntos de buena práctica no tenían ningún tipo de recomendación. La evidencia la resumieron utilizando métodos de revisión sistemática rigurosa, pues vemos que se basó principalmente en el RCT. La guía JAMA le daba mucho valor a incluir revisiones sistemáticas. Vemos que solamente a lo largo de todo lo que les mencioné había una revisión sistemática y que metodológicamente tenía problemas. El grupo de expertos consideró todos los resultados importantes, pues ya les había mencionado los desenlaces críticos e importantes, que a mi parecer
son claves tanto para el paciente como para el médico, pero lo único que no se consideró fue la calidad de vida, que vemos que ha sido un repetitivo, que no se ha incluido en la mayoría de estudios y que para el paciente y para nosotros es altamente importante. El panel realizó los juicios apropiados en la interpretación de la evidencia y la decisión de la recomendación final. Pues realmente ellos, a la hora de ver la magnitud del efecto y la importancia relativa de los resultados, pues nos mostraron resultados en valores absolutos. Vimos que para la fuerza de las recomendaciones siempre evaluaron el riesgo y beneficio del tratamiento, consideró todos los factores relevantes, pues ellos mismos nos dicen en sus limitaciones que no realizaron un análisis económico, tampoco de viabilidad de implementación, ni tuvieron en cuenta las preferencias del paciente. Respecto a si el panel realizó juicios apropiados de la interpretación respecto a la fuerza de la recomendación, pues esas recomendaciones, como vimos, realmente baja, moderado, que no lo deja uno muy contento, pero tienen realmente sustento en los estudios, digamos, de más fuerza que hay hasta el momento, teniendo en cuenta que la vasculitis, si bien ha aumentado en porcentaje, pero todavía sigue siendo una entidad rara. El panel evitó los conflictos de interés, pues vimos que ellos hacían que sus evaluadores firmaran una carta donde reconocieran todos los conflictos de interés, pero no mencionaron qué estrategias utilizaron para evitar los sesgos. Y la última es si se aplica la recomendación de un paciente en específico, porque estas diferencias importantes entre la pregunta de la recomendación y la pregunta clínica del paciente no. Creo que realmente en vasculitis eso es lo más importante que uno debe pensar. Cómo llegar a una fase de inducción de la remisión, cómo tener a su paciente en mantenimiento, cuáles son los principales perfiles que debe tener en cuenta para definir uno u otro tratamiento. Creo que la guía lo deja muy claro. Y ya hay algunos factores contextuales que influyen en la importancia de la recomendación respecto al entorno de mi paciente. Pues digamos que en este centro, por ejemplo, de alta complejidad, tenemos todo lo que nos decía la guía, los medicamentos, los expertos, la posibilidad de UCI, de diálisis. Entonces digamos que no, pero probablemente habrá otros centros donde no haya la posibilidad de contar con estas medidas de estrategia para impactar en la enfermedad. Y finalmente, como conclusiones, en pacientes con vasculitis alta de reciente diagnóstico, sabemos que para la fase de inducción de la remisión siempre debemos usar manejos con glucosteroides en combinación con ciclofosfamida o rituximab, teniendo en cuenta que hoy en día hay una recomendación mucho más fuerte hacia el uso de rituximab, aunque esta guía no lo deje ver, nos utilizar de cambios plasmáticos de forma rutinaria, que ahora no se ha demostrado un beneficio adicional frente a la terapia estándar respecto a mortalidad o progresión de la enfermedad renal crónica terminal. Yo, después de evaluar la evidencia que sustenta esta recomendación, creo que es pobre, que el metanálisis, a pesar de que el estudio más grande que incluyó fue efectiva, donde no había una recomendación a favor, termina concluyendo que hay un impacto en progresión de enfermedad renal crónica terminal. Me parece que son muchas más las complicaciones asociadas y que eso sí debe ser una decisión basada en las características que se encuentra al momento de su paciente. Si está críticamente enferma, ya ofreció todo, no hay nada más que hacer. Evaluando y sopesando el riesgo de infección podría hacerlo, pero eso es una decisión dada más de nefrología y reumatología. Respecto a la dosis reducida de esteroides, hemos visto que cada día toma más valor esta recomendación. Si usted debe iniciar, puede iniciar dosis bajas, hacer un desmonte rápido, como les mostré en la tabla, y que no va a haber una diferencia importante respecto a tasas de inducción de la remisión, y que probablemente no, como vimos en el estudio, van a haber menos procesos infecciosos asociados. Y respecto al mantenimiento, pues tanto la azatioprina como el rituximab han mostrado buenos resultados, pero aquí sí se debe individualizar de acuerdo a sus pacientes. Si usted tiene un paciente que tiene una hepatitis activa, pues obviamente no va a usar el rituximab. Un paciente con el que no tenga la posibilidad o la experiencia de usarlo, pues se va por azatioprina. Pero si es claro en todas las vías que el rituximab se ha convertido en el manejo principal de elección. Es como lo que tenía para el día de hoy. Gracias.